Bueno, pues estuve aquí una noche. Está genial. El Hotel Picasso. Ya estuviera hace tiempo, pero tengo que reconocer que se está mejor que en el hostel. Hostel te sale la mitad de barato. Más o menos. Hostel te sale 13 euros y aquí 25. Pero es que aquí estás con una habitación sola para ti y estás muy bien. Venga, pues voy a ir a Chefchaouen hoy. Pero antes de irme de aquí quería aclarar que había pasado 3 noches en Tánger. Las 2 primeras noches dormí en un hostel compartido con mucha gente en la misma habitación, pero la tercera noche ya no aguantaba más y me cambié a este hotel llamado Picasso, un pedazo de hotel, cómodo, limpio y por solo 25 euros la noche. En fin, que vale mucho la pena gastar algo más para descansar mejor. A ver, los hoteles, más bien los hostel compartidos, están bien, pero solo para una noche, ya que después te cansa compartir habitación y estar con tanta gente te satura, pues uno ya necesita un poco de silencio y sobre todo de intimidad, porque con tanto ruido no hay manera de hacer algo que necesites estar concentrado, como si quieres editar algún vídeo con el ordenador. Es muy complicado, así que este último día en Tánger lo aproveché para organizar los vídeos y coger fuerzas para lo que venía después, ya que el siguiente destino donde quería ir estaba claro: es Chefchaouen, el pueblo más colorido de Marruecos. Ese aceite nunca me pasó igual. Y perdí aceite muchísimo, tanto que se me iba cayendo por todo el motor y pensé que el fallo venía del motor y el mecánico me dijo que no, que venía de allí, de la botella. Hoy va a hacer muchísimo calor, 29 grados se espera. Yo no sé aún si es mejor quitar dinero del cajero o cambiarlo. El cajero te cobra 3 euros por quitarlo, pero si quitas más de 100 euros creo que te sale más rentable en el cajero. $1000 dirhams. Y estos son 100 eurillos. Que a ver si me duran 2 días. Entonces, al sacar dinero del cajero me viene la típica duda: ¿qué me sale más a cuenta? ¿Cambiar dinero en una casa de cambio o emplear el cajero? Pues ya te digo claro que la casa de cambio gana de calle, apenas te cobran unos céntimos de comisión, mientras que el cajero como mínimo te clavan unos 3 euros de golpe. Al final saqué 100 euros pensando que me llegarían para pasar 2 días a 50 euros por día, pero claro, eso depende de 2 factores clave: que encuentre un alojamiento económico y que la moto no me dé otro susto mecánico. Porque si algo he aprendido viajando es que el presupuesto puede ser tu peor enemigo, ya que siempre anda al filo de un precipicio. Voy a dar un mini golpe así muy suave, muy leve. Un taxista que quede flipando, como diciendo: apártate del lado, apártate del frente, que quiero pasar. Pero así un toque muy leve, como: a ver, chaval, no te pares en mitad de la carretera, que esto tiene que rodar. Si no puedes mejorar la velocidad de la moto, mejor lo dejamos para otro día. Y dijo: sí, vale, ve. Es decir, está difícil. Esto igual es cambiar el embrague todo, o no sé. Ahora, de todas formas, va un poco mejor. Desde el último mecánico que hizo la limpieza total y le cambió la parte esta de atrás del embrague. No sé cómo se llama el tubo este que abre y cierra. Algo mejoró, algo un poquito. Sí.
tiene un poco más de salida. En fin, lo vamos a dejar así por el momento, que ya llevo gastado pero unos 70 euros. Lo bueno de los mecánicos de aquí es que no cobran mucho. Te cobran por 1 hora y media, puede ser unos 20 euros. Una limpieza o así, o si tienes que cambiar algo tienes que pagar la pieza a mayores. Pero de mano de obra es muy económica. Ves encuestas, no sube tan rápido. ¿Qué va? Están rompiendo en la montaña y creo que es para extraer la piedra de allí, pero es una pena. La están destrozando, Mira qué nube de polvo se levanta allí de toda la piedra extraída. Debe estar faltando media hora para llegar a Chefchaouen, pero tengo muchísimo sueño. A ver si hablando un poco me despierto, porque me está entrando el sueño, porque también es que acabo de comer ahí un bar de carretera que tenía un menú estilo buffet con ensaladas. Tenía muchas verduras así, en una mesa redonda ibas cogiendo el tipo de verdura. Estaban riquísimas las verduras, había pimientos, alcachofas, había ensalada de cebolla, de tomate, de lechuga, y todo eso le podías echar como el aceite de argán. Tenía una botellita de aceite de argán y le daba un sabor muy rico a toda la verdura. La verdura de aquí está buenísima, es muy fresca la verdura. Me voy a volver vegetariana, ya verás. Bueno, a ver si no me duermo, porque esto cuesta, Y después el calor que hace es insoportable. Estamos a 36 grados, mira, 36, es muchísimo. Y seguramente tenga que parar para tomarme un café, porque no se me quita el sueño. Y aparte también, hoy me levanté a las 6 de la mañana, me desperté y dije, voy a hacer un vídeo sobre qué puedes encontrar en Tánger a las 6 de la mañana. Y bueno, creo que no salió muy bien el vídeo. Creo que salió un poco aburrido. El trayecto de Tánger a Chefchaouen suele durar unas 2 horas, pero a mí me llevó 4, justamente el doble, y no porque la moto vaya algo lenta, sino porque me gusta hacer varias paradas, comer tranquilo o tomar un café y sentir que realmente estoy viajando. Estoy muy acostumbrado a ir despacio y sinceramente me gusta. Cuando viajas sin prisas todo cambia, los viajes se vuelven más intensos, los pueblos más auténticos y cada kilómetro lo disfrutas aún más. El destino nunca se va a mover del sitio, va a estar siempre ahí, inmóvil. Lo importante no es llegar rápido, es llegar bien. Cuando llegué a Chefchaouen me alojé en el Hostel Aline. Por dentro, la verdad, algo feo y viejo, nada especial, pero bastó con subir a la terraza y mirar hacia la montaña para que todo cambiase. Las vistas de allí son perfectas, de esas que te dejan en silencio y te atrapan para que no te vayas nunca. Podría haberme quedado horas simplemente mirando, pero claro, el hambre mandaba, así que bajé a buscar algo rápido y lo primero que encontré fue un tajine de pollo. Ese plato que aquí es tan común como un McDonald's en España, está en todas partes y cada uno con su tono especial. La segunda cosa que más me sorprendió de Chefchaouen fue un postre llamado sasa,
Es algo así como una bebida muy espesa y conocida como el batido de aguacate marroquí. Se elabora mezclando aguacate con leche y dátiles para lograr la consistencia muy cremosa, y como aderezo se añaden almendras picadas y trozos de fruta fresca como mango o plátanos. El resultado final es un batido denso, nutritivo y muy rico. El nombre sasa proviene del árabe, que significa agitar las cosas, en referencia a la abundancia de ingredientes y la bomba de emociones que produce esta bebida. Es muy apreciado durante el mes de Ramadán como una bebida reconstituyente para romper el ayuno casi obligatorio de varios días. Vamos, que todo lo que adelgazaste durante el ayuno lo vas a recuperar rápidamente con un batido tan energético y completo como este sasá. Después de tomarme ese batido energético que me llenó de fuerza para recorrer las calles de Chefchaouen, donde había mucha gente paseando y jugando, seguramente porque era fin de semana, y aunque esta ciudad parece más bien un pueblo, con sus calles estrechas y casas pequeñas, tiene una vida local muy animada. Lo curioso es que todo está en pleno corazón de las montañas del Rif, que es una zona mágica y también famosa por otro motivo. Muy cerca de aquí se encuentra Ketama, el lugar donde se cultiva la hierba más antigua y preciada de Marruecos, el famoso hachís, un sitio del que tanto había oído hablar y que estoy decidido a conocer muy pronto, si mi moto quiere y me lo permite. Cuando llegué al hostel solo había un chico en la terraza escuchando música rap a todo volumen. La verdad que no era precisamente la mejor banda sonora para dormir, pero bueno, había que descansar un poco porque mañana me espera Ketama, mi próximo destino. Así que lo dejamos por aquí, nos vemos pronto en el siguiente vídeo, y si te ha gustado esta pequeña aventura me ayudas mucho con un like y suscribiéndote al canal. Hasta pronto, amigo. Y recuerda siempre que los viajes tienen que seguir.